Bienvenidos a Lanix ERP. Hoy veremos nuestro sistema de contabilidad. Para ello, accederemos a la carpeta principal, en donde pinchamos el icono contabilidad. Al pinchar contabilidad se despliega automáticamente el submenú, ¿cierto? El cual trae acceso directo para las opciones de maestros, comprobantes, centralizaciones, diversos tipos de informes, los utilitarios y la definición de centralización. Lo primero que veremos será dentro de los maestros la creación del plan de cuenta. El plan de cuenta ya viene estructurado, tiene una estructura base que propone nuestra empresa, el cual tiene las características básicas o criterios contables aceptados en este momento, que corresponden a los activos, los pasivos, los ingresos y los costos. Nosotros podemos ir desplegando este plan de cuenta, tal como lo estoy mostrando, y podremos ver que es un plan de cuenta que, así como tiene las clasificaciones principales, activos, pasivos, ingresos y costos, este tiene niveles. Primer nivel, en este caso, sería nuestra cuenta de activo, ¿cierto? Posteriormente, el segundo nivel, en este caso, sería el activo circulante. Posteriormente, en esta clasificación está la caja, para llegar finalmente a las cuentas imputables, que están seleccionadas como caja, fondo fijo, caja chica. Si se fijan, la codificación se la va ofreciendo de acuerdo a la estructura que se haya definido en la empresa para este plan de cuenta. ¿Ya? Este puede variar de acuerdo a las necesidades de la empresa, y hay que tener precaución que toda modificación que ustedes le hagan acá al sistema podría estar afectando nuestras centralizaciones, las cuales ya están habitualmente configuradas por nuestra área de implementación. Bien, esta es la ventana principal. La vamos a ampliar para poder ver la imagen completa. Tal como decíamos, esto está a 4 niveles estructurado. Nuestro primer nivel sería activo, activo circulante, caja y banco. O caja, ¿cierto? Y los distintos tipos de caja. ¿Ya? Del mismo modo podremos desplegar las cuentas de banco, así como los pasivos, ¿cierto? Tenemos proveedores, ingresos y costos. ¿Ya? Iniciaremos por crear una cuenta, ¿cierto? Por ejemplo, podríamos crear una cuenta dentro de la agrupación de caja, la cual tendrá ciertas características de análisis. Bien, por ejemplo, acá esta caja, ¿cierto? Nos indica que es una cuenta de la agrupación, ¿cierto? Para la PCGA, para la contabilidad normal, que está dentro del rango del disponible, ¿ya? Según esto. Y el tipo de cuenta IFRS quedó estipulado como efectivo equivalente. Estos pueden variar de acuerdo a la clasificación o criterio contable debidamente establecido. ¿Ya? Tenemos caja, caja chica. Si yo quiero crear una nueva cuenta, ¿cierto? Yo me fijo en el correlativo. Tengo el 110101, 02, 03, 04. Si yo quiero crear otra cuenta dentro de esta agrupación, simplemente iré al botón que está en el extremo superior izquierdo, que es agregar o limpiar. Pincho sobre él y limpiará, ¿cierto?, la información que estaba dentro de los datos de cuenta. Por tanto, me posesiono directamente en el rectángulo, indico el código sin puntos, ¿cierto?, ni separaciones, el 110105 en este caso, que es el correlativo que sigue, y crearemos una nueva cuenta. Por ejemplo, tenemos caja, tenemos fondo fijo. Vamos a crear una cuenta de fondos por rendir. ¿Ya? Entonces vamos a decir fondos por rendir. Esa será nuestra nueva cuenta. En este caso, tipo de cuenta, vemos cuáles son las clasificaciones que están disponibles, ¿cierto? Si hubiese una clasificación distinta a esto,
¿Ya? Si yo no digo que es disponible, si yo dijera que es parte de alguna otra agrupación, la cual no exista, podría ir a mis utilitarios en las tablas genéricas a crear nuevos tipos de cuentas. Para eso despliego la lupa, indico, por ejemplo, el tipo y voy a encontrar que tengo tipo de cuenta IFRS, tipo de cuentas PCGA. Ahí ustedes podrían crear algunas otras agrupaciones que fueran necesarias si es que lo amerita, ¿cierto? Eh, la distribución que van a realizar contablemente. ¿Ya? Tipo de cuenta IFRS, buscaremos a dónde lo podemos clasificar, como efectivo, equivalente. Tipo de análisis, si un fondo por rendir, yo tengo distintos tipos de análisis. El primero me indica que la cuenta no posee análisis, tal como lo vimos en la cuenta caja, que es una cuenta en la cual no tengo o no requiero, ¿cierto?, manejar un análisis por la diversidad de datos que se ingresan en ella. Entonces sería muy difícil de controlar tal vez analíticamente. Por tanto, no voy a indicarle ningún tipo de análisis. En este caso, en los fondos por rendir, sí yo podría tal vez querer manejarlo. Si yo le digo que es un análisis simple, el análisis simple me va a pedir el root como enlace, ¿cierto?, o como identificador para yo poder después filtrar y sacar mis informes de análisis respecto a quién me debe estos fondos. También tengo otro tipo de análisis que es el análisis operativo. Ese es un análisis mucho más completo. Por ejemplo, cuando se crea un cliente o se crean las cuentas de proveedores, el análisis operativo les va a pedir fecha, obviamente el root, fecha de origen, fecha de vencimiento, tipo de documento, monto. Es un análisis mucho más completo. Bien, en este caso señalaremos que un análisis simple, conciliación bancaria no posee, puesto que las cuentas bancos sí lo van a poseer, y en los análisis adicionales no incorporaremos nada, ¿ya? Puesto que centro de costo lo relacionamos a nuestras cuentas de resultados, al igual que los ítems de gasto, ¿ya? El resto son análisis adicionales que posee el sistema, en los cuales podríamos llegar a manejar de acuerdo a los requisitos o características de nuestra empresa, según los niveles de información que yo quiera llegar a manejar en ella. Pincho el botón grabar en la parte superior y la cuenta ha sido grabada satisfactoriamente. Se cierra el plan de cuenta, ¿cierto? Si yo despliego nuevamente, vamos a encontrar que está la cuenta de fondos por rendir que recién acabamos de crear. Si quisiéramos crear una cuenta de banco, ¿cierto? Tenemos varios bancos. Si se fusiona o se crea una nueva entidad bancaria, hacemos la misma opción. O si tengo una nueva cuenta corriente en otro banco o en el mismo banco, lo abro de esta manera. La 110206, por ejemplo, que ya existe, ¿cierto? Dice que es el Banco Santander. Vamos a crear la que sigue, que es la 08. La 110208. Ahí sí. Indico que corresponde al Banco Santander, pero esta va a ser la cuenta, otro número distinto de cuenta. Bien, entonces también indico que es parte de mi disponible, también voy a decir que es parte de efectivo equivalente. Análisis no lleva análisis, ¿ya? Puesto que esta cuenta yo la voy a señalar como conciliación bancaria. Y dentro del rectángulo que me pide acá es el número de la cuenta bancaria, que la indicamos arriba, 65654, por ejemplo, ¿ya? Si posee análisis adicionales, no debiera poseer análisis adicionales, puesto que la conciliación bancaria les va a pedir toda la información que requieran, siempre y cuando tengan su módulo de tesorería para poder gestionar las conciliaciones bancarias. Se graba y si vamos a revisar nuestra cuenta de banco, está creada de acuerdo a las características que nosotros le indicamos. Así sucesivamente. Por ejemplo, vamos a ver cómo está creada nuestra cuenta de clientes. Tenemos nuestra cuenta de cliente,
Y si se fijan acá, está ennegrecido, dice que el análisis va a ser un análisis operativo, ¿ya? Está ennegrecido porque esta cuenta ya tiene registros contables, ya tiene movimientos, por tanto, suprime el cambio de análisis, puesto que podría provocar o inducirnos a errores analíticos en el caso que cambiamos la operatoria de la cuenta. Clientes boleta, por ejemplo, está creado acá, está habilitado. Bien, entonces, ¿por qué? Porque no ha tenido o no ha registrado movimiento hasta el momento. Y así sucesivamente tenemos distintos tipos de cuentas que manejan distintos tipos de opciones. Si revisamos nuestros tipos de cuenta, por ejemplo, de ingresos por venta, por ejemplo, nos encontramos que ya no manejan análisis tampoco, porque las cuentas de resultados no las requiere con análisis, puesto que tienen una duración de un año, ¿cierto? Puesto que ya con el nuevo asiento de apertura parten de cero, ¿cierto? En el nuevo ciclo, y queda todo esto agrupado en la cuenta de utilidad o pérdida del ejercicio. Entonces habitualmente no se maneja con análisis, pero sí se puede manejar con centros de costo, ¿cierto? O ítem de gasto, que es una subclasificación del gasto, ¿ya? O el ingreso. Vamos a ir a crear algunas cuentas acá dentro de nuestros gastos. Vamos a ir a gastos de administración. Por ejemplo, tenemos gastos de administración que en forma estándar, ¿cierto? O más globalizando algún tipo de concepto de gasto, envuelve todo lo que es el gasto administrativo. Por tanto, tiene seleccionado o marcado una opción que dice ítem de gasto. ¿Qué es lo que es el ítem de gasto? Es una es un análisis que se le hace a este gasto de administración. En ese caso, ¿qué es lo que uno hace? Va a los utilitarios y en el mantenedor de tablas, en el ítem que tiene relación con ítem de gasto, la tabla número 41, puede crear distintos conceptos para estos gastos. Por ejemplo, vamos a relacionar más adelante, ¿cierto?, el concepto de gasto de administración con gastos de remas de papel, combustible, bolsas, cintas de embalaje, y así sucesivamente cualquier concepto de gasto que yo desee controlar. Por ejemplo, vamos a crear un ítem que va a ser, le vamos a dar un código sin ya existe, vamos a crear el código 110, que esto va a ser, ¿cierto?, materiales de oficina, ¿ya? Y lo cierro. Esto no se relaciona en este momento, se relaciona al momento de ingresar ya sea la factura de compra o directamente el comprobante contable. En este caso tenemos creado un gasto que corresponde al arriendo, consumo eléctrico, telefonía. Si yo quiero crear una nueva cuenta, ¿ya?, por ejemplo, lo que corresponde a las comunicaciones, también se limpia la ventanita, se ingresa el código de acuerdo al correlativo que yo le quiera asignar. Voy a crear como comunicaciones, a qué cuenta o a qué agrupación pertenece de acuerdo a la clasificación de la PSGA, y a qué gasto corresponde de acuerdo a la IFRS. Tipo de análisis, ya dijimos que por ser gasto lo vamos a manejar sin análisis. Conciliación bancaria no posee porque no es una cuenta banco, pero sí yo le puedo indicar que vamos a pedirle centro de costos, por ejemplo. Ítem de gasto ya no, porque comunicaciones lo voy a dejar como para control por medio de mayores, nada más. Lo acabo de borrar en vez de grabar, por lo cual lo tengo que ingresar nuevamente. Vamos a la 420205, digo comunicaciones,
le doy nuevamente la clasificación, le digo que maneja el centro de costo y le indico grabar. Con eso, esta vez sí grabó exitosamente la cuenta de acuerdo a la ubicación que yo le asigné. Vamos a cerrar esta opción del plan de cuenta y veremos el siguiente acceso que nos indica que corresponde al listado de plan de cuenta, ¿cierto? Ya ingresamos o creamos cuentas contables. Ahora vamos a listar esta información. Yo podría seleccionar desde una cuenta a una cuenta o emito toda la información que tengo en mi plan de cuenta y podría pinchar en el botón consultar. Con esto tendré un listado, ¿cierto?, de todas mis cuentas contables, en donde me indica el número de la cuenta, el nombre de la cuenta, si esta cuenta es imputable, si esta cuenta tiene conciliación bancaria asociada, si es una cuenta con análisis o sin análisis, o el tipo de análisis que posee, y los tipos de análisis que me indica si tiene conciliación bancaria, centro de costo, ítem de gasto, si tiene asociado algún vendedor o me va a solicitar el vendedor, y los distintos tipos de análisis adicionales contables que yo tengo, ¿ya? Si es que se indica alguno de ellos. Ahí podemos ir avanzando la hoja y tenemos el plan de cuenta completo. Bien, este se emite al inicio idealmente, cosa de poder uno rayar sobre él, ir marcando las cuentas que debo crear y luego volver al plan de cuenta y crear todas las cuentas que me hagan falta para el control y manejo de mi contabilidad. Bien, lo siguiente o el siguiente acceso indica que son las cuentas corrientes. En cuenta corriente les va a dar la oportunidad de crear un código o un root, ¿cierto?, para un cliente, un proveedor o algún empleado. Bien, si abro la lupa podremos ver que están todos los clientes y proveedores que posee esta empresa, o yo puedo crear uno nuevo. De inmediato me indica que el dígito verificador no corresponde, entonces yo lo modifico según corresponda. Vamos a crear a María Mercedes, sucursal, y que lo guíe. Yo indico si es cliente o si es proveedor, o si llegara a ser empleado. Lo puedo grabar y la cuenta corriente fue grabada exitosamente. ¿Para qué me va a servir este breve mantenedor? Va a ser para crear cuentas corrientes que estén relacionadas a mi contabilidad, ¿ya? Por ejemplo, fondos que yo entrego por rendir o por cobrar, o deudores o acreedores varios que yo tenga, los puedo crear acá, sin la necesidad de ir a la opción de compras a crearlos como un proveedor con todos los datos que me pide la creación del proveedor, ¿ya? Una creación más rápida, más sencilla. Bien, ya visto los accesos que corresponden a maestros, iremos a los comprobantes. Dentro de comprobantes tenemos el acceso directo a la creación de comprobantes contables, listado de comprobantes y consistencia de comprobantes, que es un validador para saber la consistencia de ellos, si están cuadrados o no están cuadrados efectivamente. Pincharemos primero en comprobante contable, lo cual despliega esta información: comprobantes contables. Lo primero que podemos notar, ¿cierto?, es que nos pide un periodo de qué sistema por el cual se está generando este registro. Podría ser un sistema de compra o de venta, dependiendo si son centralizaciones que se generaron automáticamente. Y los procesos, si es un manual o un proceso automático. Bien, ¿qué más tengo? A primera vista, ¿cierto?, si yo reviso este comprobante contable, lo primero que les puede llamar la atención es que el comprobante está en rojo y dice que está descuadrado, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que hay registros contables que no calza o no cuadra el debe con el haber a nivel de totales.
Para identificar cuáles son estos registros, yo pincho sobre el botón en rojo y me va a decir cuáles son los comprobantes que están con descuadre. En este caso me indica que es un egreso. Lo voy a seleccionar, me dice que es el egreso número 5. Entonces busco el egreso número 5 y si veo el detalle, efectivamente, solamente tengo el dato de un proveedor y no está la segunda cuenta contable que debería estar registrado, ¿cierto? Una salida del banco, de la caja, dependiendo de la forma de pago que haya ocurrido. Vamos a eliminar ese registro. Podríamos haberlo eliminado o completado, eliminando el registro con éxito. Ok. Y si vemos nuevamente la ventana, ahora ya nos dice que comprobantes del periodo 2016 están cuadrados, está en verde. Tenemos luz verde para proseguir. Bien. ¿Qué haremos? Primero, en tipo de comprobante, seleccionaremos si corresponde la operación que yo quiero realizar a un traspaso, ¿cierto? Que yo voy a registrar movimientos que no registren o que no generen, ¿cierto? Un movimiento de flujo de mis dineros, sino que van a ser traspasos entre cuentas, ¿ya? Voy a tener los ingresos que corresponden a los fondos que yo estoy percibiendo en la operación y los egresos que son los giros que yo hago, ya sea para pagar mis proveedores o cualquier otro tipo de gasto que yo tenga que realizar el pago. Por ejemplo, vamos a ir a traspasos. En folio nos sugiere un número, nos indica una fecha del comprobante. En tipo de glosa les indica si es una glosa lineal, quiere decir que por cada línea del detalle que yo ingrese tendré que ir indicando la glosa, o en forma global, quiere decir que la glosa que yo anoté acá, en donde dice glosa global, la repetiría para todas las líneas contables. Bien, antes de ingresar la glosa vamos a indicar qué tipo de norma es la que aplica. Para eso nos dice que podría ser un comprobante que corresponde únicamente a IFRS o podría ser PCGA. En este caso vamos a indicar que corresponde a ambas, ¿ya? Todos los movimientos que realicen dentro del periodo, ya sean pagos de factura, de pago de cliente, cualquier tipo de información de ese tipo, a ustedes le van a indicar que corresponde a la normativa de ambas. Bien, solamente lo que son ajustes finales que afecten IFRS o PCGA, ustedes indicarán, ¿cierto?, que corresponde a alguna de estas otras clasificaciones. Vamos a decir entonces que vamos a crear un traspaso entre cuentas, traspaso entre cuentas. El detalle lo cambiamos, ¿cierto? Y nos pregunta en la primera línea del detalle qué es lo que quiero incorporar yo. Yo abro esta cuenta, por ejemplo, o ese filtro, esa lupa, y voy a indicar que quiero, por ejemplo, mover algún dato de esta cuenta que indica que el ppm. Y yo, como es ppm un activo, voy a indicar que vamos a ingresar 200.000 pesos al ppm y va a salir, por ejemplo, el pago de eso desde caja. Este es un asiento que no tiene ninguna lógica, esto debería estar relacionado al formulario 29, al pago respectivo, hay todo un tema contable, es un ejemplo únicamente, ¿ya? La importancia de esto es que ustedes deben ingresar las cuentas necesarias para que entre el debe y el haber se genere la partida doble, la cuadratura, que la diferencia sea 0. Cuando es 0, indicará con el visto bueno que ya está en orden, de tal manera que ustedes podrían ir a grabar y el comprobante va a ser grabado satisfactoriamente. Adicional a esto, ustedes podrían agregar archivos adjuntos.
Bien, si tienen que respaldarlo con algo, este movimiento, ustedes buscan el archivo, le indican abrir y se los va a adjuntar. ¿Qué más podemos hacer en este comprobante? Por ejemplo, dentro del detalle, si yo tuviera varias cuentas que voy a repetir, por ejemplo, yo voy a hacer cancelación de mis clientes. Entonces yo necesito ingresar varias veces la misma cuenta de cliente. Yo podría indicarle que me mantenga la cuenta y el código. Por tanto, yo voy, selecciono alguno de mis clientes y cada vez que yo vaya registrando la misma cuenta, me va a traer por defecto la misma información. Vamos a buscar, por ejemplo, la misma cuenta de PPM. Si yo necesitara ingresar varias veces la misma línea, indico los valores, le digo grabar y me mantiene la cuenta, el código. Por lo cual voy a ir ingresando los distintos valores. ¿Ya? Si no corresponde y quiero eliminar esas ítems, con el signo menos, yo puedo ir eliminando de a uno los que va subiendo, ¿cierto?, al encabezado. Hasta que finalmente, en este caso, vuelvo a la cuadratura original. Bien. Entonces, el mantiene cuenta y mantiene código les va a mantener esos ítems, cosa que pueden digitar más rápidamente y les va a ir sugiriendo la cuenta en vez de, después de seleccionar la cuenta, caja por ejemplo, si yo le digo grabar con algún monto, ya nos deja la cuenta, nos deja en blanco, porque no le indique que mantuviera la cuenta. ¿Qué más puedo hacer? Voy al encabezado, ¿cierto? Ya tengo grabado ese comprobante. Lo podría ir e imprimir, llevar el comprobante de traspaso con las cuentas respectivas. Pero yo ahora ya lo tengo impreso. ¿Y qué quiero hacer? Yo tengo otras opciones que, por ejemplo, me indican los folios faltantes. ¿Ya? Entonces, si yo pincho ahí, me va a decir qué folios son los que tengo libre para poder utilizar dentro de mi correlativo. Me indica que el folio inicial es del 1 hasta el folio final, que es el 21, el que tenemos en pantalla. Folio ingresado nos dice que son 15 folios. Folio no ingresado nos indica que son 6 folios que nos han ingresado. Puede ser que se hayan perdido los correlativos, o se hayan anulado o eliminado estos comprobantes dentro del proceso. Entonces nos dice cuáles son los folios y nos dice que el 4 hasta el 9 en este caso. Si nosotros abrimos la lupita y podemos ratificar esto, efectivamente veremos que está el folio del 1 al 3 ingresado correctamente y luego hay un salto al número 10. Por tanto, la información que nos está entregando el sistema es correcta. Nos falta del folio 4 al folio número 9. Bien, si yo quisiera cambiar el folio, yo tengo el folio 21 por correlativo y yo me doy cuenta de que el folio no corresponde dentro del rango u orden que yo poseo. Yo le indico cambiar folio, presiono ahí, me trae los datos del comprobante original que quiero mover a otro correlativo y yo le puedo decir el nuevo tipo. Vamos a decir que se mantiene el mismo tipo de traspaso, pero vamos a decir que el folio ya no es el 21, sino que vamos a decir que corresponde al folio 25. Pequeño salto. Cambiar folio nos indica que si estamos seguros de cambiar el folio, vamos a indicar que sí y aceptamos. Grabamos nuevamente y si voy por ejemplo a la opción de folios faltantes, yo voy a ver que ahora, además del rango anterior que me nombraba que era del 4 al 9, nos indica que nos faltan desde el 21 al 24, que tenemos esos comprobantes libres.
para poder ser utilizado. Entonces ya no existe el número 21, sino que se transformó al número 25 por el cambio de folio que realizamos. Otra opción es la copia de comprobantes. Yo tengo un comprobante ya seleccionado en pantalla, yo le indico copiar comprobante, yo podría ver el comprobante, ¿cierto? Para cerciorarme que es lo que yo quiero efectivamente copiar, si está conforme a lo que yo quiero copiar, simplemente le indico en el comprobante de destino el nuevo tipo de comprobante y voy a indicar la fecha a la cual yo lo quiero asociar. Y le digo copiar comprobante. De esta forma ya tengo dos comprobantes iguales. ¿Cuál es la idea de esto? Que yo voy al último que copié y tal vez los valores son los que cambian. Y simplemente iré y reemplazaré por los nuevos montos, ¿cierto?, que yo quiero para este comprobante. Bien. Por último tenemos el reversa comprobante. Ustedes podrían haber hecho egresos, giros de cheque, los cuales caducan a posteriori, y en vez de ir y eliminar, uno los reversa. En ese caso, ustedes seleccionan el comprobante que quieren reversar, pinchan el botón reversar comprobante, entonces le dirá cuál es el comprobante de origen, de dónde toma la información para hacer la reversa y en qué comprobante van a dejar la reversa respectiva y con qué fecha. Pinchan reversar y esto le genera un nuevo registro, ¿cierto? Pero ahora con los datos al revés, por lo que estaba al debe lo va a cambiar al haber y lo del haber al debe. Bien, por ejemplo en este caso retornó dinero a la caja y el comprobante anterior indicaba que salía dinero de nuestra caja. Bien, ese es el uso básico, ¿cierto? O el uso de esta herramienta del comprobante contable para poder ingresar manualmente todos los registros que ustedes requieran. Muy bien. ¿Qué otro tipo de comprobante podemos hacer? Tenemos, ¿cierto?, los traspasos, ¿cierto? Podríamos hacer una cancelación de alguna factura de compra o una factura de venta. Para ello es necesario que nuestros documentos contables estén centralizados para que exista este análisis, ¿cierto?, el cual podamos cancelar. Idealmente es así. Vamos a ir a informes de cuentas corrientes para ver por medio de nuestra cuenta ficha, uno de nuestros análisis, cuáles son las cuentas o clientes que tenemos pendientes. Vamos a ir a clientes y en consultar, por ejemplo, tenemos dos clientes que se han hecho pruebas en él para hacer pagos respectivos. Entonces, por ejemplo, en este caso, ese es el nombre del cliente y nosotros vamos a ir y esa factura o ese traspaso que nos muestra ahí, ¿cierto?, que en donde está centralizando una factura de venta, la vamos a ir a pagar. Bien, entonces ya sabemos que es el root. Vamos a cerrar ahí y vamos a ir a nuestro comprobante contable. En este caso indicaremos que corresponde a un ingreso porque estamos recibiendo dinero de nuestro cliente. Indicaremos que la glosa es global y vamos a decir cobro factura cliente como glosa. En detalle buscaremos la cuenta de cliente en primera instancia, ¿cierto? Nos despliega un análisis bastante amplio. Iremos donde dice documentos pendientes. Perdón, primero desplegaremos la cuenta corriente, ¿ya? Entonces dijimos que era
acabo de olvidar. Parece que era. Ahí está. Sí. Pensé que había olvidado la cuenta corriente. No. Al seleccionar la cuenta corriente y luego ir a documentos pendientes, el signo más, me desplegará cuáles son los documentos que están disponibles o susceptibles a ser cancelados. Yo indico aceptar, me trae los datos, me trae el monto respectivo, ¿cierto? Si yo quiero indagar mayores datos del documento, yo puedo ir a ver, que ahí me va a indicar que corresponde a una factura, cuál era el folio y las fechas respectivas. Bien, si todo lo anterior está correcto y el monto que yo estoy percibiendo corresponde al monto total, yo le digo grabar. Caso contrario, podría modificar ese monto y dejar una parte pendiente. Si recibí 30.000 pesos, por ejemplo, del pago, solamente indico que 30 es lo que se va a pagar. Se graba y posteriormente selecciono la cuenta en donde estoy dejando este dinero. En este caso vamos a decir que recibimos un efectivo, por lo cual lo vamos a dejar en caja. ¿Ya? Por tratarse de una cuenta de activo, aumenta por el debe, por lo cual ingresaremos los 30.000 pesos al debe, grabamos, ¿cierto? Y en la parte inferior veremos que el debe y el haber están cuadrados, por lo cual hay una diferencia de 0 pesos. Pincho el botón grabar arriba, aceptar el comprobante, limpiamos la información. ¿Ya? Esa fue la forma de hacer una cancelación de un cliente. Si yo vuelvo a ver mi informe de cuentas corrientes, por ejemplo nuestra cuenta ficha, y vamos a buscar nuestras cuentas de clientes, ¿dónde está? Aquí está. Y yo le pido que me muestre cuáles son los clientes pendientes. Me va a decir que en este caso este cliente, la factura original era por 34.800 y tengo un abono de 30.000 pesos. Bien, si yo ejerzo la cobranza de este pequeño saldo y me lo llegan a pagar, yo vuelvo a hacer otro comprobante, hago nuevamente un ingreso con la fecha en donde me hayan pagado, ¿cierto?, el saldo. Pago el saldo deuda cliente, vamos al detalle nuevamente seleccionamos nuestra cuenta cliente, la cuenta corriente, y en el más vamos a ir a buscar el saldo. Si se fijan, ya no muestra el valor completo, sino que solamente el saldo pendiente de este documento. Indicamos grabar y vamos a recepcionar también en nuestra cuenta caja ese valor. Y se graba. Con esto, si vuelvo a la cuenta ficha, que es nuestro análisis de cuenta, veremos que la cuenta cliente muestra que está pagado en forma total. ¿Ya? En este momento, claro, como tenemos poquitos, ciertos comprobantes que están centralizados, es fácil analizar de esta forma. Pero cuando ya hay mucha información, yo solamente voy a querer ver la información que está realmente pendiente. Para ello, yo le voy a indicar que en vez de que me muestre toda la información, solamente le pediré que me muestre lo que está con saldo pendiente. Selecciono nuevamente la cuenta de cliente, consultar, y ahora me depura, ¿cierto?, y me muestra solamente lo pendiente de ese ejercicio. Si está correcto, cierro. Vamos a cerrar ese informe de cuentas fichas y podríamos proseguir ingresando otro tipo de comprobantes contables. Bien, por ejemplo, vamos a ver nuestra cuenta de proveedores. Bien, para ver si tenemos facturas de compra pendientes, las cuales podamos hacer pago de acuerdo a lo que nosotros requiramos. Hay varias, así que podremos hacer. Tenemos nuestro proveedor 1, un proveedor estándar, el cual nos indica que tenemos una factura, ¿cierto?, con fecha 22 de junio de vencimiento, ya pendiente, por lo cual vamos a ir a hacer el pago a ese proveedor 1.
cerramos ahí. Nuevamente nuestro comprobante contable, ¿cierto? Pero en este caso vamos a decir que ya es un egreso. Bien, tipo de comprobante egreso, nos ofrece un folio. Podríamos ver los correlativos, si hay algún folio intermedio que yo quiera ocupar, podría rescatarlo. Entonces, si yo sé que tengo el 5 no ingresado, entonces lo puedo utilizar. La fecha respectiva en donde corresponde ese egreso, tipo de glosa, si es por línea o es global. Y aquí vamos a decir que corresponde esto a pago de proveedor XX de acuerdo al detalle que corresponda. Detalle, buscamos nuestra cuenta de proveedores. En este caso, la cuenta corriente corresponde al proveedor número 1, que sabemos que tiene un documento pendiente. Vamos al más y ahí tenemos la factura respectiva. Tal como dijimos anteriormente, si queremos ver mayor información de ese documento, en ver tendrán el tipo, el folio y las fechas. Bien, si pagamos el valor total, eso es, y se dice grabar. Ahora, ¿cómo lo pagamos ese total? Por ejemplo, si con efectivo yo pagué una parte, yo voy a decir que voy a pagar 100.000 pesos con efectivo, y la otra parte yo podría pagarla con una cuenta de banco, por ejemplo, un cheque. Emito otra parte con eso para finalmente con otra cuenta pagar el saldo final. Lo importante de esto es que yo siempre tengo que, en este caso me pide el root, ¿cierto? Me pide el root del banco. Entonces yo debería ir a buscar el Banco Santander, root Banco Santander no está, ¿cierto? Por lo cual yo puedo ir a los maestros, cuentas corrientes, y aquí vamos a crear, inventar un banco, ¿cierto? Un root. Vamos a decir que este corresponde al Banco Santander, por ejemplo. Vamos a decir que es un proveedor nuestro. Ahí tenemos para poder relacionarlo al banco. Esto es porque la cuenta está señalada como conciliación bancaria, por eso nos pide más datos. Tipo del banco, si esto fue una transferencia, un cheque, qué es lo que corresponde, y el número de la operación o el número del documento. Y grabar. Ahí tenemos diversas formas de pagos, ¿cierto? Banco Santander, que nos pide todo un análisis porque esa cuenta está señalada como conciliación bancaria. Ese otro banco BCI que no nos pide mayor dato porque no tiene señalado como conciliación bancaria. La cuenta caja también sin análisis, por eso no nos pide nada. Bien, ahí está el pago de nuestro proveedor. Si vamos al botón imprimir, tendremos el comprobante de egreso respectivo. Cerramos eso, grabamos nuevamente y está listo, ¿cierto? Nuestra opción del comprobante contable. Cerramos y podemos ir en este momento ya a ver por medio de los listados del plan de cuenta, sacar, perdón, en el listado de plan de cuenta estamos maestros, vamos a volver a comprobantes. En nuestro listado de comprobantes podríamos emitir, por ejemplo, todos los del 2016. Le indicamos consultar y nos va a mostrar todos los tipos de comprobantes que se han ingresado en este periodo. ¿Ya? Cerramos nuevamente. Y tenemos el informe de consistencia de comprobantes, si es que hubiesen comprobante con dificultad o con problema.
nos va a mostrar un informe con todos los comprobantes que estén con descuadre o pendientes para poder acudir, ¿cierto?, a cada uno de ellos a modificarlo. ¿Qué tenemos luego del comprobante contable? Bien, ya he hecho los movimientos por medio de comprobantes, ¿cierto?, que fueron movimientos manuales. Nosotros nos encontramos con la opción de centralizaciones. Al pinchar sobre ella, veremos que podremos centralizar a nuestro sistema contable todo lo que son movimientos de honorarios, de remuneraciones y que tiene que ver con nuestra área comercial, que en este caso va a ser todo lo que ingresamos por medio de las ventas y las compras y también algunos de inventario a nuestro sistema contable. Dependiendo de las configuraciones y los movimientos que se hayan realizado, será lo que vamos a estar centralizando. Para descentralizar, simplemente debiésemos ingresar a la ventanita respectiva de lo que queremos centralizar. En este caso comercial vamos a hacer las pruebas. Nos va a preguntar por qué sistema es el que queremos centralizar. En este caso indicaremos que queremos centralizar las compras. La clase de documento vamos a indicar que son facturas. Bien, centralización comercial, compras, facturas. Tipo de documento, indicaremos que una factura de proveedor en este caso. Nos solicita los rangos de documentos si es que fuese necesario y las agrupaciones. Yo podría aplicar algunos de estos filtros de acuerdo a lo que se requiera. En este caso vamos a centralizar todo lo que tenemos, ¿cierto?, ingresado, ¿cierto?, ya en nuestro periodo de junio. Entonces diremos nuestro rango inicial, nuestro rango final, periodo que queremos centralizar, diremos que es todo lo que tiene en relación a junio. Le pediremos que lo agrupe en un folio y por tipo, podría ser un folio por cada tipo, y el tipo de agrupación si es consolidado o si va en detalle. Le vamos a indicar que es consolidado. Encabezado del comprobante, vamos a indicar tipo de comprobante, vamos a decir que un traspaso para todas estas centralizaciones, el folio que corresponde y la fecha según sea el movimiento que se está centralizando. En este caso, como indicamos que era un documento que corresponde a junio, lo vamos a dejar con nuestra fecha final de junio, que vamos a decir por ejemplo que es 30 de junio. Tipo de glosa global y la norma en este caso va a ser ambas. Glosa global, vamos a indicar centralización de facturas de compras, ¿ya? Esa es la glosa que va a aparecer en los libros mayores a posterior, ¿cierto? Y vamos a pinchar iniciar. Con eso nos procesó rápidamente y nos generó un comprobante contable con una cuenta de IVA, proveedor y existencia. ¿Ya? Así sucesivamente se debiera hacer con todos los tipos de documentos que corresponde centralizar dentro del sistema. Así como tenemos las facturas de compra, las de venta. Si tuviéramos guías de venta, también tendríamos que centralizarla, ¿ya? Y toda esta centralización está parametrizada de acuerdo a algunos datos que se fueron indicando a medida que se fue poblando el sistema. Por ejemplo, lo primero es que dentro de la misma contabilidad, antes de llegar a la centralización, nosotros tenemos al final una definición de centralización, donde si pinchamos y vamos donde dice por ejemplo comercial, nos encontraremos con los distintos módulos. Vamos a decir qué clase de documento es el que queremos configurar y el tipo de documento, por ejemplo factura de proveedor. En este caso aquí se configuró datos de la cuenta o las diferencias para la centralización, máximo de diferencia y el tipo de documento, ¿cierto?, en el cual va a quedar el documento respectivo. El impuesto, la cuenta de impuestos, la cuenta de totales,
tipos de centralización, en este caso se indica que es fijo a la cuenta de proveedores. Y posteriormente todo lo que es el detalle de nuestra factura con los distintos tipos de centralización. Puede ser fijo, por producto, por vendedor, por local. Toda esta configuración habitualmente en nuestra área de implementación lo deja habilitado, ¿cierto? De acuerdo a lo que ustedes requieren. Eso es para que ustedes puedan verificar si es que hubiese algún problema con alguna cuenta. Podría estar relacionado a alguna de estas. Bien. ¿De dónde más sacamos información para la centralización? Fue de la creación de los productos. Cuando ustedes crean un producto, habitualmente en contabilidad tiene que estar esta información contable. Bien, volvemos a contabilidad y si vamos ahora a comprobantes y en los comprobantes contables buscamos dentro de los traspasos, nos encontraremos que tenemos el que generamos recién, que corresponde a la centralización de facturas de compra. Y en el detalle tendremos a qué correspondía. Por ejemplo, esto nos indica que era un proveedor, la cantidad, y si vemos en el detalle, sabemos que corresponde a X factura con un folio determinado. ¿Ya? Ya. Después de las centralizaciones, ya tenemos informes. Dentro de informes de cuentas corrientes tenemos varios tipos o distintos tipos de informes. Por ejemplo, está la cuenta ficha, que ya la hemos visto anteriormente, ¿cierto? Cuando buscamos nuestros clientes o proveedores pendientes. Esto te va a mostrar cualquier tipo de análisis. Solamente basta con indicar la cuenta que posee el análisis respectivo y se los va a estar filtrando, o por persona. Si lo quieren en forma total, toda la información, o solamente los saldos que están pendientes, sin sucursal o con sucursal. Bien, marcamos consultar y sin aplicar ningún filtro, este les podría mostrar la información completa de todo lo que está pendiente dentro del sistema. Ahí está la cuenta. Entonces les va a indicar por distintos tipos de cuentas. Por ejemplo, yo tengo la cuenta cuando fijo que tiene análisis y nos muestra el análisis. La cuenta caja chica, clientes y así sucesivamente, dependiendo la cuenta, les va a ir agrupando y mostrando todos los análisis. Tenemos un informe con los centros de costos, ¿cierto? Dependiendo del centro de costo en donde fue asociado, les va a mostrar información. Documentos vencidos, cuentas de vendedor. Por ejemplo, ese tenemos el informe de documentos vencidos. Si nosotros revisamos esto, veremos nuestras cuentas corrientes. ¿Ya? Ojo que este documento vencido tiene una particularidad que podemos configurar algunos parámetros dentro de ella, que son, por ejemplo, los días en donde voy a ir agrupando estos conceptos. Si son documentos que ya vencieron y busco, por ejemplo, dentro de mis proveedores, de acuerdo a la fecha de corte que yo le indique, al consultar se los va a ir clasificando en las distintas columnas, ¿cierto? De 0 a 5 días, de 6 a 15 días y de 16 a 300 y tantos días que yo le di de vencimiento. Si yo quiero ampliar esos rangos, vuelvo a configuración de parámetros y lo modifico. Consultar nuevamente y ya de 0 a 5 días teníamos un valor, de 0 a 35 y de ahí algo a los 300 y tantos días otro valor. Bien, del mismo modo podemos ver documentos por vencer y resumen de vencimientos. ¿Ya? Si tuviéramos
los rangos, por ejemplo, vamos a especificar los 15, 30 días y finalmente otro valor, 360 días como rango final, y por vencer nos va a mostrar, de acuerdo a la cuenta contable, si es que hubiesen documentos por vencer. En este caso no tenemos, ¿cierto? Ya está todo vencido, al parecer. Exactamente, por eso no nos muestra nada. Bien. Esos son informes de cuentas corrientes. La idea es que ustedes con sus propios datos puedan ir y, de acuerdo a lo que ustedes requieran, lo marcan de acuerdo a lo que ustedes necesiten, y consultar va a estarles desplegando la información requerida. Informes legales, uno de los principales, obviamente, el balance 8 columnas, consultar, y ahí tenemos nuestro balance con los resultados al final, con el artículo 100, y si ustedes quieren analizar esto, ¿ya? Quieren ver de qué se compone ese saldo de la caja, por ejemplo, ustedes pinchan sobre la cuenta y les va a desplegar el libro mayor. Y si quieren analizar parte del libro mayor, podrían abrir los comprobantes que intervienen esa cuenta. Bien. Así como el balance, podríamos sacar en forma independiente el libro mayor, desde cierta cuenta hasta cierta cuenta, en donde les va a mostrar según corresponde. Bien. Si ustedes lo necesitan con el logo o sobre timbrado o sin logo, ustedes lo pueden ir marcando acá. Informes financieros, distintos tipos de informes, por ejemplo el estado de resultados, si indicamos el rango, si lo queremos en resumen en detalle, en esta ocasión lo vamos a desplegar en detalle, lo podríamos ver acumulado en una sola línea, en una sola columna, perdón, o desplegado por meses. Vamos a decir que por mes, y le vamos a indicar consultar. De esta forma les va a estar entregando, por ejemplo, cuáles son los gastos administrativos. En enero hay cierta cantidad y después no se refleja ningún otro. En abril tenemos ingresos por venta, y así sucesivamente, dependiendo de la información, es que se los va a estar desplegando. Bien, todos sus datos. Si quieren emitir el balance clasificado, también detalle o en resumen, como lo quieren, y dependiendo de la clasificación lo va a ir agrupando. Si son los informes de IFRS, del mismo modo. Está mostrando un pequeño mensaje, el cual es un tema de configuración interna nada más. Informes de centralización. Dentro de los informes de centralización, por ejemplo, tenemos el de centralización comercial, en donde yo podría ver cuáles son los documentos que estén pendientes de centralizar o si están todos centralizados. Por ejemplo, me indica que parte de entrada de importación no está centralizada. Facturas de proveedores están centralizadas en el traspaso 28. Facturas de gasto están sin comprobante, por lo cual están sin centralización. Declaraciones de ingresos sin comprobante, gastos de importación, notas de crédito, notas de débito sin centralizar. Bien, toda esa información o toda esta información es respecto a este periodo. Bien, en este caso estamos hablando de junio. Por lo tanto, yo voy a informes de centralización o centralización comercial, lo verifico, y lo que falta centralizar, yo tendría que ir a mi proceso, ¿cierto? Subir nuevamente, centralización, y buscar el tipo de documento que está pendiente de centralizar y lo centralizo según corresponda. Bien, bajamos nuevamente y ya finalmente estamos en los utilitarios. En utilitarios
veremos que tenemos el cambio de año, ¿ya? El cual ustedes seleccionan el tipo de comprobante, les va a sugerir unas fechas determinadas de acuerdo al periodo, y esto ¿qué es lo que hace? Les genera un cierre de año, ¿cierto? O la apertura al año siguiente, en el cual lo único que les pide es una cuenta de resultados, de utilidad o pérdida del ejercicio, para dejar el resultado del periodo que está realizando el cierre. Bien, cargador de archivo con una opción para subir, ¿cierto?, algunos comprobantes contables, el cual se despliega de esta manera. Pero tenemos otras opciones de cargar en forma masiva de información que están indicadas directamente en nuestros comprobantes contables. Bien, por medio de la lupa, en la cual está inhabilitada en este momento, el cual podremos ver en otro tutorial un poco más detallado. Definición de centralización es lo que ya vimos anteriormente. Bien, dependiendo el documento o el proceso, esto estará centralizado, ¿cierto? O estará definida la centralización según corresponda dentro de este mantenedor. Eso es básicamente nuestro sistema contable. Tiene bastante información, hay harto de maniobrabilidad que se puede ejercer en él. Muchos reportes, los cuales van a estar enlazados directamente con cómo ustedes ingresaron la información, y siempre recuerden las centralizaciones desde nuestro sistema de gestión para alimentar nuestra contabilidad y tener los datos respectivos. Eso es por hoy con respecto a nuestro módulo de contabilidad. Espero haber sido de utilidad todos los puntos tratados, y puntos específicos los podremos tener en algunos otros tutoriales que iremos sacando paulatinamente. Que estén muy bien, hasta luego.